Vamos a empezar un poco con este informe y me gustaría que antes de eso pudiésemos orar brevemente al Señor en sus lugares. Señor, te agradecemos en esta mañana porque has permitido que se reúnan las iglesias que van a salvar a Argentina. Señor, en este momento permítenos que podamos escuchar tu voz a través de este informe, no que sea voz de hombre, sino que sea voz tuya, Señor, y que realmente pueda ser un inicio para poder salvar a toda Argentina, Señor, con el Evangelio de la Biblia. Te agradecemos y te damos toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. ¿Sí? Me escucha mejor con esto, ¿verdad? Ok. Entonces nos gustaría empezar hablando un poco de por qué damos este informe. Y es algo que quizás algunos de ustedes ya han escuchado, pero nos gustaría empezar diciéndole a la iglesia que el evangelio que ustedes han recibido realmente es el evangelio que está en la Biblia. Y este evangelio de la Biblia nosotros sabemos que puede cambiar todas las cosas en el mundo. Y nosotros compartimos este informe para dar vivo testimonio de que esto realmente está salvando el mundo en este momento y que nosotros estamos en este fluir de Dios. Muchas veces se nos ha dicho que sí, el evangelio cambia y que Dios desea salvar el mundo. Muchas veces lo hemos oído, pero muy pocas veces hemos visto que la iglesia se ha metido en esto, se ha involucrado con esta obra. Muchas veces pensamos que en los principios de nuestra fe, pensamos que se va a lograr hacer algo, pero al final decaemos. Al final no hay un cambio en nuestras vidas, ni en nuestra región, ni en nuestra ciudad, ni mucho menos en el mundo, aunque han habido muchas organizaciones en el mundo que han intentado hacer este cambio. Por eso nosotros ahora sabemos por qué, porque realmente el evangelio de la Biblia, el núcleo de la Biblia, es lo que faltaba, es lo que no se estaba predicando. Pero ahora nosotros hemos recibido este evangelio y con este evangelio se han empezado a salvar a todos los países que ahora vamos a mencionar. Así que teniendo el núcleo de la Biblia, que es el evangelio que Jesús es el Cristo, y también el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia ya les habrán explicado sus pastores, pero no se trata de convencer, no se trata de forzar a la gente a venir a la iglesia, no se trata de esto, sino es de buscar a la persona que Dios ha determinado para recibir este evangelio. Y nosotros sabemos que buscando a esta persona, realmente esta única persona es la que va a empezar a salvar a toda su región. Nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de estas personas. Vemos a la mujer samaritana. Se hablaba que esta mujer realmente no tenía nada, pero desde el momento en el que conoció que Jesús es el Cristo, ella salvó a toda Sicar. De la misma manera nosotros vemos a un eunuco etíope que no lograba entender las escrituras, pero cuando le explica a Felipe de qué se tratan estas escrituras que él estaba leyendo y de que todo esto habla de Cristo, este eunuco regresa a su país y salva a Etiopía. De la misma manera nosotros vemos que la iglesia primitiva, una Lidia que parecía no tener nada, es la que escucha el evangelio y ella está impactada por el evangelio que le pide a Pablo que se quede en su casa. Y cuando Pablo comparte con ella un momento, en torno a ella se levanta la iglesia de Filipo, y esa iglesia es la que empieza a salvar a toda su región. Esa iglesia es la que salva luego también a Roma. También nosotros vemos a Jasón. Una semana se quedó Pablo con Jasón quizás, pero esta iglesia que se fundó en torno a Jasón se volvió la iglesia de Tesalónica, una iglesia que en las epístolas es felicitada porque ya cuando Pablo había ido a otras regiones, ellos ya habían compartido a estas regiones. Así que se volvió una iglesia que salvó no solamente esta región, sino empezó a salvar a todas las regiones aledañas. De la misma manera nosotros vemos a Priscila y Aquila, que en torno a ellos se funda la iglesia de Corinto, que luego funge grandemente para la evangelización no solamente de Corinto, sino de Roma. Entonces nosotros sabemos una cosa: cuando se comparte el evangelio con la persona correcta, cuando se encuentra la persona indicada para recibir este evangelio, en otras palabras, cuando se encuentra la persona digna de recibir este evangelio, esta es la persona que empieza a salvar no solamente a su iglesia, no solamente a su región y a su ciudad, sino a todo el mundo. Así que vamos a empezar viendo un pequeño desglose. Realmente esto no es todo lo que ha pasado, pero para explicarles el punto central de lo que está ocurriendo. No es que queramos alardear, no es que queramos decir que se está haciendo algo grande, no es que nosotros nos hayamos esforzado, pero el hecho de que Dios mismo es quien se encuentra moviendo la corriente de la evangelización mundial. Y esto ha llegado a ustedes forman parte de esto. Así que nos gustaría hablar un poco de cómo fueron los inicios. El primer país al que se entró fue Estados Unidos.
un grupo de Corea que durante 20 años se había preparado con el evangelio, que había experimentado el evangelismo de campo y que también había ya ayudado a muchas regiones coreanas a despertarse con este movimiento de evangelismo, oró realmente creyendo que con el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, verdaderamente se pueden salvar a las regiones. Con esta oración se llegó a hacer una oración: ¿dónde es el país a donde tú quieres que entremos primero, Dios? Entonces se oró, y un equipo de pastores oró durante mucho tiempo ayunando, y entonces cuando ellos llegaron a una conclusión, ellos hicieron una lista. Primero se iba a entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se pensaba que si se entraba a Estados Unidos, entonces a través de Estados Unidos se iba a poder dispersar este movimiento del evangelio a todo el mundo. Y primero entonces se determinaron los estados a donde se planeaba entrar, y el primero de ellos, concordante de la lista de cada pastor que había ayunado por ello, era Florida. Y en Florida hay muchas ciudades importantes, pero una de ellas es Miami. Y entonces se entró a Miami con el objetivo de buscar quién es la persona que va a salvar a Miami. Entonces se hicieron muchos intentos. Se evangelizó en los centros comerciales, se fue a las universidades, a hospitales, a muchos lugares en donde las personas podían recibir el evangelio. Y entonces, aunque hubo una reacción positiva de algunos de ellos que decían: sí, qué bueno es este evangelio, qué bueno la obra que estaban haciendo, realmente el objetivo no era buscar una buena reacción, no era simplemente buscar a una persona que se alegrara por esto. Se estaba buscando a la persona que, así como Lidia, así como Jasón y así como Priscila de Aquila, fuera a salvar a toda Miami y que fuera a salvar a todos Estados Unidos, y no se encontraba esta persona. Entonces, después de muchos intentos, se averiguó que en Miami hay alrededor de 1 millón de cubanos, y entonces se fue a buscar a las iglesias cubanas o a los lugares que tenían relación con Cuba, pensando que dentro de algunos de esos cubanos podría existir la persona preparada por Dios para salvar a esta región. Y uno de los lugares a los que se fue esta organización, una organización que ayuda monetariamente y también con Biblias a la nación de Cuba. Y se explicó a este es el presidente de esa organización qué es el evangelio de la Biblia, qué es lo que nosotros pretendemos hacer, la evangelización mundial en esos días. Y este presidente pues reaccionó bien, pero fue la secretaria quien derramaba lágrimas después de toda la explicación. Y esta secretaria salió un momento y después de orar un rato regresó, y ella le dijo al equipo de los coreanos: verdaderamente yo lloré porque mi pastor la noche anterior estaba diciendo que nosotros no estamos evangelizando, que la iglesia ha perdido el evangelismo, y que por eso realmente Estados Unidos está así como está. Así que me gustaría, por favor, que ustedes se encontraran con el pastor de nuestra iglesia. Y este es el pastor con quien nos presentó. Él se llama Edwin Cardona. Miami es una ciudad que se apoda el cementerio de los pastores. Y los pastores de aquí, que están en Miami, no me dejarán mentir, pero es un lugar tan difícil para pastorear que se llama así. Y este pastor es uno de los pastores que está al frente de una organización que se llama el Gran Miami, y está en un grupo de 12 que dirige a todas estas iglesias. Tienen alrededor de unas 500 iglesias bajo su cobertura. Y este pastor realmente decía que él iba a examinar el mensaje. Después de escuchar un poco del mensaje, decía: yo soy un pastor con gran responsabilidad, y por eso yo tengo que examinar este mensaje muy a fondo, muy minuciosamente, porque no puedo permitir que entre un mensaje raro, un mensaje que no esté según la Biblia, a nuestras iglesias. Pero de todas formas, este pastor examinó un poco lo que es esta escritura, lo que es este evangelio, que Jesús es el Cristo, y durante 4 ocasiones se ayudó a esta iglesia. ¿Qué tipo de iglesia era? La iglesia del pastor Cardona. Era una iglesia que, aunque tenía muchas personas de varios países, realmente no se desempeñaban en el evangelismo. Ellos decían que era una iglesia que no había podido evangelizar. Era hasta tal punto en donde un día se les puso un ejercicio: ustedes vayan por favor y repartan 10 folletos evangelísticos o 10 materiales evangelísticos a las personas que se encuentren mañana, y mañana vienen y nos cuentan cómo les fue. Y el día siguiente se habían reunido todas las personas y ni una persona había podido repartir los 10 folletos de evangelismo. Así de estáticos estaban en cuanto a compartir el evangelio.
pero se les fue compartiendo qué es el Evangelio de la Biblia, por qué Jesús es el Cristo, por qué necesitamos reconocer y creer que Jesús es el Cristo y cuál es el evangelismo de la Biblia. No es algo difícil, sino es algo que la Biblia naturalmente los miembros de la iglesia primitiva hacían a pesar de la persecución. Y entonces se les fue ayudando a estos miembros y empezó a despertar el evangelismo en algunos de estos miembros, hasta tal punto en donde ellos se dan cuenta de que el evangelismo no es algo difícil, no es algo que realmente nos tenemos que esforzar en hacer, sino que se vuelve algo de nuestro día a día, cuando realmente conocemos el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y entonces, viendo toda esta obra y viendo todo lo que ocurría, este pastor Cardona, él confesó un par de cosas y dijo: realmente yo me sorprendo de lo que está ocurriendo aquí. Y hay 3 puntos clave que a mí me mueven mucho a apoyar este ministerio y a verdaderamente estar en sintonía con este ministerio. Él decía: primeramente, lo que me sorprende es el evangelio de la Biblia. Es que el evangelio es según la Biblia, es exactamente como está la Biblia, y eso me sorprende. Lo segundo es el evangelismo que ustedes desarrollan, que es así como está la Biblia. No es algo difícil, no es algo forzado, no es un programa más, sino verdaderamente es el evangelismo que despierta a las personas. Y lo tercero que veo es su postura para ayudar a lo que es la evangelización mundial. No es algo que sea para poder acrecentar una influencia, sino es para verdaderamente terminar la evangelización mundial. Y entonces él, habiendo abierto las puertas de su corazón y habiendo visto esta obra de evangelismo que ocurría en Miami, él nos abrió la puerta a otro país. Aquí son las reuniones que están haciendo los miembros de las iglesias, compartiendo más el evangelio con los miembros. Pero luego el pastor Cardona nos abrió la puerta al siguiente país, que es León, México. Y entonces aquí en México nosotros entramos primeramente a la región de León. Esta región de León es una región que se caracteriza por ser muy católica. Hasta nos llegaron a decir en alguna ocasión que el Papa, cuando llegó a México, no se quedó en la Ciudad de México, al Distrito Federal, sino fue a León. Entonces hay una presencia católica muy fuerte allí. Y el pastor había fundado una iglesia, o había ayudado a fundar una iglesia aquí en León para poder hacer el evangelismo en esta región. Y aquí nosotros nos encontramos con esta iglesia que se llama Tiempos de Cambio Maranata. Y durante una semana se compartió con los miembros de esta iglesia lo que es el evangelismo de la Biblia. Aquí estamos con el pastor Roberto Cetina. Y aquí se está evangelizando a un panadero. Y entonces aquí es como nosotros nos dimos cuenta de que esta iglesia en ese tiempo tampoco había estado activa en el evangelismo. Pero después de explicarles una semana lo que es el evangelio de la Biblia a gran profundidad y con lujo de detalles, nosotros en este tiempo, este grupo coreano le pidió favor a los miembros de la iglesia un sábado. Entonces, durante el tiempo del almuerzo, eran aproximadamente 2 horas, y se les dijo: bueno, ustedes han escuchado del evangelio de la Biblia una semana, así que después de haber escuchado esta semana, nosotros queremos que ustedes vayan, almuercen allá afuera, como ustedes puedan, cómprense su almuerzo, y en el tiempo que les quede restante, evangelicen, por favor. Compartan el evangelio que ustedes han escuchado, si verdaderamente les ha sido de vida. Y entonces se distribuyeron alrededor de 10 equipos, y cuando estos 10 equipos fueron a evangelizar, realmente ocurrió una explosión en el evangelismo. Uno de estos equipos había ido a un hospital en donde cada una de las personas sentadas ahí en el hospital había sido tocada con el evangelio. Se les compartió el evangelio a cada uno. Uno de los jóvenes que estaba compartiendo a gran voz a varias personas lo que es el evangelio de la Biblia, que no es una religión, que no es simplemente ir a una iglesia, sino es verdaderamente conocer que Jesús es el Cristo y que Él es la respuesta. Incluso había niños pequeños en ese tiempo, como de 8 años, como de 13 años, compartiéndoles a adultos en ese tiempo, y estos adultos aceptaban el evangelio y hacían una oración de fe. ¿Y qué es lo que ocurría con estos miembros de la iglesia? Después de esto, nosotros vemos aquí, no se mira muy claramente, pero aquí hay una de estas hermanas que, habiendo recibido el evangelio, le compartió a la dueña de una casa. Y esta dueña de la casa, ¿qué es lo que había dicho? Ella dijo: realmente me gustaría escuchar más. Yo sé que este evangelio es el correcto, por favor compártanme más. Y entonces en un tiempo ellas dos se empezaron a reunir una vez a la semana y empezaron a compartirse lo que es el evangelio de la Biblia. ¿Y qué pasó con esa mujer? La dueña de la casa, ella dijo: bueno,
ahora yo entiendo que es el Evangelio de la Biblia, pero yo quiero escuchar más y quiero que mi familia también pueda escuchar. Uno a uno fueron trayendo personas y al cabo de unos meses, entonces, ¿qué había ocurrido? 16 personas se reunieron en esta casa y estaban desarrollando lo que nosotros nombramos el movimiento de la palabra. Es decir, una reunión en donde se estaba compartiendo que Jesús es el Cristo. Y aquí nosotros llegamos al cabo de unos meses y habíamos visto cómo es que ahora había una obrera de la iglesia compartiendo el Evangelio junto con esta familia. Y no solo era esta familia. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tuvimos la oportunidad de visitar varios movimientos de la palabra que se desarrollaron en la ciudad de León, y estaba ocurriendo el evangelismo de esta manera. Aquí está también uno de esos ejemplos. Otra de las ocasiones en las que fuimos a México, si no mal recuerdo fue la tercera o cuarta vez, se invitaron a varios pastores, en donde el pastor Roberto Cetina había ya invitado a varios pastores, porque ahora no solo era una iglesia, sino verdaderamente era cuestión de poder salvar a México. Y siempre el enfoque era este: ¿quién es la persona que va a salvar a México? ¿Quién es la persona que verdaderamente va a despertar a México para poder hacer el movimiento de evangelismo? Y aquí ustedes ven la foto en donde varios pastores se habían reunido a escuchar el mensaje durante unos días. Y aquí pues nosotros pudimos tener el encuentro con el pastor Fabián Zacarías, quien les compartió ayer un poco, y también con el pastor Jorge Rivera y su esposa Angélica Rivera. Entonces aquí nosotros, ellos nos confesaron que verdaderamente este mensaje es el que los había despertado, que este mensaje es el que verdaderamente los salvaba. Si les cuento un poco del pastor Jorge, él está en Chile ahora, salvando a Chile, pero este pastor Jorge era un empresario y durante muchos años se había dedicado a la empresa y también al ministerio pastoral. Y él nos cuenta cómo es que todos los días se despertaba muy temprano para ir a su empresa, y cuando regresaba siempre tenía que estar atendiendo los asuntos de la iglesia. Y entonces él se dormía como hasta las 3 de la mañana estudiando la Biblia, arreglando los asuntos de la iglesia y haciendo todo tipo de cosas para intentar mantener a flote la iglesia, pero que él se sentía cansado y la familia no cambiaba y la iglesia no cambiaba y nada cambiaba. Pero después de haber escuchado este evangelio, primeramente su esposa y sus hijos, ellos le confesaban cómo esto es la respuesta, de que no se trata simplemente de una religión, de que no se trata simplemente de leer la Biblia, no se trata simplemente de consolar a la gente, se trata verdaderamente de conocer quién es el Cristo del que nos habla toda la Biblia. Y entonces, habiendo visto el cambio en ellos, él mismo empezó a escudriñar el material, y entonces él decía: sí, verdaderamente esto es cierto. Y verdaderamente él empezó a cambiar repentinamente. Y después vamos a contar un poco más de lo que ocurrió acá. Pero aquí estamos con la iglesia del pastor Fabián, y se está compartiendo el evangelio de la Biblia, y en algunas ocasiones se compartió con la iglesia y con varios obreros lo que es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, y cómo se pueden empezar a levantar los miembros en León para que ellos hagan el evangelismo. Ayer ustedes escucharon un poco acerca de esto, que ahora hay miembros de la iglesia, quizás los que uno menos piensa, pero que ellos son los que han recibido el evangelio de la Biblia y son los que han empezado a desarrollar el evangelismo de la Biblia, que es compartir el evangelio que Jesús es el Cristo a las personas dignas de la región. Y aquí nosotros vemos al pastor Oscar Juncar. Si les cuento un poco de esto, no solamente en León se había empezado a desarrollar el movimiento de evangelismo, sino que el pastor Roberto también empezó a hablar con personas de otros estados de México, y uno de estos estados fue Monterrey. Y nosotros visitamos Monterrey, y había una pastora con quien originalmente se había conectado, el pastor Roberto Cetina, y él buscándola le dijo: verdaderamente nos gustaría compartir este mensaje a varios pastores, siempre con la intención de ver quién es el digno que va a salvar a Monterrey. Y entonces en esta reunión se reunieron a cerca de 50 personas. Pero el pastor Roberto empezó a compartir el evangelio, y él había empezado con esta frase: Juan 20:31. Esto no se trata de algún grupo, no se trata de una organización, sino que es diferente el saber que el creer. Y entonces desde ese momento este pastor reaccionó a la palabra. Una persona de 50 personas que están ahí, solo uno reaccionó. Pero después nosotros nos fuimos a encontrar con él, y él nos confesaba que durante años él había ido a Monterrey. Él es un pastor que vive en Estados Unidos, un colombiano que vive en Estados Unidos, y que había empezado a desempeñar la obra en Estados Unidos
muy fuertemente, y que él tenía un corazón por México y que había estado en México durante mucho tiempo, pero cuando escuchó este mensaje dijo: realmente esto es la revelación, realmente esto es lo que tenemos que predicar. Y entonces él lloraba y se gozaba y también se arrepentía, muchas emociones mezcladas cuando él encontraba el evangelio, pero él decía: verdaderamente esto es lo que tenemos que predicar en Estados Unidos. Y entonces él empieza a abrir la puerta también a otro estado, a Houston, en Estados Unidos. Entonces este pastor fue el que fue encontrado. Y ahora en México se están desarrollando varias cosas en la palabra y verdaderamente en lo que es el evangelismo de la iglesia, que les van a compartir en la tarde los pastores. Pero más o menos esto es un breve bosquejo de lo que se ha hecho en México. Primero se buscó una iglesia, y cuando este pastor verdaderamente entiende el evangelio de la Biblia y la iglesia también entiende el evangelio de la Biblia, entonces ellos se empiezan a desplazar, no solo ahora para el beneficio de una iglesia, sino para salvar a toda su ciudad, y ahora están entrando a diferentes estados buscando quién es el digno. Y también, escuchando de esto, el pastor Cardona, en la primera incursión de México, él nos confesó una cosa. El pastor Cardona, aunque estaba en Miami, él es de Guatemala originalmente, y nos compartió diciendo: hay un hombre que verdaderamente es más apropiado para el evangelismo de la Biblia, es alguien que verdaderamente va a ayudar más a la evangelización mundial que yo mismo. Por favor, vayan a encontrarse con él. Y aquí nos encontramos en la foto, quizá en esta foto no se mira bien, pero es el que está allá. Este es el pastor Cardona de Miami, y este pastor que está acá, este es el pastor Mario Lenin Ayala. Y siguiente foto, esta es su iglesia, es una iglesia realmente muy grande, y es una iglesia representativa en la región en donde él está, Mazatenango. Es quizás una de las iglesias más notorias en esta región. Se congregan muchas personas, en este tiempo se congregaban quizás alrededor de unas 600 personas, y este pastor nos confesaba una cosa, que durante mucho tiempo él había desempeñado este ministerio. Aquí está otra foto de su iglesia, y realmente él había hecho un ministerio muy fuerte. Él a los 14 años aceptó al Señor, pero cuando él aceptó al Señor fue a contarle a su familia 2 días después de lo que él había recibido, y lo echaron de su casa por creer en Jesús. Y entonces él tenía una decisión que tomar: o me vuelvo al Señor, o creo en esto que yo acabo de escuchar hace 2 días, o me quedo con mi familia y todo lo que he conocido durante toda mi vida. Y él decidió: yo creo en el Señor. Y entonces él se subió a predicar un bus en ese momento, que se fue de su casa con todas sus maletas. Y él dice: no me acuerdo de qué prediqué, pero en ese tiempo yo empecé a caminar la vida del Señor. Y él se había entrenado tanto secularmente como ministerialmente. Él ha estudiado mucho, él fundó una iglesia grande, y durante mucho tiempo él hizo muchas obras. Hizo células, hizo encuentros, hizo reuniones que se llaman comunidades de fe. Y en un punto él dijo: yo me llegué a dar cuenta de que esto solo era entretener a la gente, de que verdaderamente, aunque desarrollábamos los eventos, de que hacíamos cosas y de que nos esforzábamos para servir al Señor, no era verdaderamente lo que el Señor quería. Y entonces dijimos: vamos a ponernos a orar. Y durante 1 año entero ellos pararon toda obra evangelística que ellos tenían, pararon toda la actividad de la iglesia y dijeron: vamos a orar, vamos a ver cuál es la dirección que tiene el Señor. Y entonces durante el tiempo de 1 año oraron para ser guiados por el Señor, y en diciembre de ese año el pastor Cardona les llamó para ver si nosotros podíamos entrar con ellos, y ellos dijeron: bueno, esto podría ser la respuesta quizás que buscamos. Y compartimos con ellos. Aquí ven la foto anterior, ustedes ven al pastor Lenin escuchando muy atentamente, porque él tenía esta sed de ver cuál es la respuesta de Dios. Y aquí nosotros estamos compartiendo con él más exactamente de qué se trata esto, cuál es el evangelio de la Biblia, cuál es el evangelismo de la Biblia, y qué es la evangelización mundial en nuestros días. Que no se trata simplemente de ensanchar una organización, sino que se trata de cumplir la voluntad de Dios, terminando la obra que Él nos ha enviado, la gran comisión. Entonces, al escuchar esto, él dijo: yo voy a examinar todas las cosas. Y este es nuestro segundo encuentro con él. Regresamos con él como después de unos 6 meses más o menos, y él había dicho: yo examiné todo su material, leí cada uno de los versículos, leí la Biblia otra vez para ver si lo que ustedes me decían era correcto o no, y yo hallo que el mensaje del libro de los Hechos verdaderamente es el que ustedes dicen, que Jesús es el Cristo. Y yo quiero dedicarme ahora a que verdaderamente se abra todo el continente latinoamericano con este mensaje.
Y entonces él había empezado a escribir temas también. Habiendo escuchado de este material, él empezó a organizar para los miembros de su iglesia 2 temas que se llaman ¿por qué yo tengo que evangelizar? Y ¿cómo tengo que evangelizar? Explicando el evangelio que Jesús es el Cristo. Aquí estamos nosotros una vez más con su iglesia, y él nos invitó a algunas iglesias que él había fundado también. Y entonces aquí vamos a saltarnos un poco, pero aquí estamos nosotros con la iglesia de Guatemala en algo que vamos a hablar un poco después, en la cumbre. ¿Qué es lo que ocurrió con esta iglesia de Guatemala? Al principio verdaderamente ellos no lograban entender, porque durante mucho tiempo ellos habían escuchado mucho acerca de la sanidad y de que Dios te proveerá y muchas cosas que sí están en la Biblia, pero sin el enfoque de que Jesús es el Cristo. Y entonces cuando ellos empezaban a escuchar el mensaje, muchas personas se iban de la iglesia. Muchas personas no lograban captar este mensaje y entonces decían, esto es algo que no es lo correcto, y se iban. Pero a las personas que se quedaban empezaban a afirmarse más en la fe verdadera. ¿Y qué empezaba a ocurrir? Estas personas que nunca uno hubiese imaginado, empezaban a compartir el evangelio. Una de ellas, una hermana que recién había llegado a la iglesia, pero ella fue tan impactada por el mensaje que empezó a compartir este mensaje con los niños de una escuela que ella ayudaba. Y entonces estos niños también cobraban vida, y estos niños también confesaban a Jesús como el Cristo. Otra hermana que en una zapatería también empezó a compartir el evangelio, y los miembros de esta zapatería, las empleadas, ahora ellas son las que están haciendo el movimiento de la palabra junto con ellas, y también comparten con su familia. Otra de estas hermanas, alguien que tiene 2 farmacias, y en su farmacia ella decía, ¿cómo yo puedo compartir el evangelio? Y entonces ella colgó uno de esos rótulos, como los que ven ahí, pero con el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Por qué yo me tengo que encontrar con el Cristo? ¿Quién es el Cristo? ¿Por qué Jesús es el Cristo? Que Él es el Rey, sacerdote y profeta verdadero. ¿Y cómo yo ahora vivo cuando yo me encuentro con Cristo? Y entonces venían personas y que venían a comprar medicina, clientes regulares, y le decían, ¿qué es eso, hermana? Déjeme explicarle. Y entonces le explicaba todo este asunto, y entonces ellos decían, yo nunca había conocido esto, aunque fui cristiano. Entonces cosas así empezaban a ocurrir con los miembros de la iglesia, y entonces empezaban a cobrar vida. Y estos mismos miembros de la iglesia empezaban a abrir otros estados u otros departamentos, son en Guatemala. Y entonces empezaban a ir a departamentos en donde ellos tenían familiares, o incluso algunos departamentos en donde ellos no conocían a nadie, pero iban, oraban por el departamento, y entonces empezaban a buscar contactos. Pastor, permítame compartirle algo que me ha impactado en mi vida. Y entonces ellos iban, incluso un miembro con un pastor, ¿verdad? Y permítame compartirle algo. Y le compartían el evangelio, y estos pastores, por favor vengan, ayúdenme en mi iglesia. Y entonces así se empezaron a abrir departamentos de Guatemala, hasta tal punto en donde los miembros de Guatemala ahora organizaban viajes, no solamente para dentro de Guatemala, sino ellos fueron a Belice a compartir el evangelio, a encontrar al digno de Belice. Y también ellos se iban a El Salvador. Hace poco fueron a Honduras y fueron a Nicaragua para poder compartir este evangelio y poder buscar quién es el digno que va a empezar a salvar a toda Centroamérica. Así que esta iglesia de Guatemala surgió de esta manera, y aquí estamos en una reunión general que es la cumbre, que esto ocurrió, esto fue a finales de enero, y finales de enero aquí se reunieron todos los discípulos de toda Latinoamérica para poder compartir lo que estaba ocurriendo en cada uno de sus países, y también para poder dialogar cómo es que nosotros vamos a entrar a las siguientes puertas, cómo nos tenemos que mover ahora cómo nos podemos mover efectivamente para hacer la evangelización mundial. Así que Guatemala fue a fungir como un centro muy significativo para la evangelización mundial en toda Latinoamérica. Vamos a hablar un poco más después de eso. Aquí está el pastor Lenín, y este pastor Lenín nos abrió la puerta a Nicaragua. Entonces en Nicaragua entramos con el pastor Lenín, y había un pastor que nos estaba atendiendo, y él nos llevó a varias iglesias. Pero nuestro objetivo no era simplemente ir a varias iglesias y tener una experiencia bonita y compartir una palabra y que ahí se quedara. El objetivo era, ¿quién es el digno de Nicaragua? ¿Quién es la persona que va a salvar a Nicaragua? Y entonces se compartió en varias iglesias. Aquí hay jóvenes, aquí hay varios pastores. Aquí está el pastor Lenín predicando junto con nosotros también el mensaje que Jesús es el Cristo, y dando el testimonio de cómo su iglesia había cambiado. Y no encontrábamos a nadie. Encontrábamos a personas que decían, qué bonito el mensaje, y sí, muy cristocéntrico,
pero no una persona que fuera a tener la conclusión en este mensaje. Y aquí nos encontramos con el pastor Aníbal, es este que está de celeste. Él es un abogado que durante mucho tiempo ha plantado iglesias. Él plantó más de 20 iglesias en toda su vida. Y él fungía como pastor, y él tiene un nivel tan alto en cuanto a teología que él, a pesar de ser abogado, él enseña a los pastores en el seminario. Entonces él era un hombre de gran nivel, de gran trayectoria. Pero él, al escuchar el mensaje, 30 minutos, porque ya nos íbamos a ir, pero 30 minutos le compartimos a él, y él dijo: yo siempre sentí que me faltaba algo. Yo siempre sentí que aunque levantara iglesias, que aunque ayudara iglesias, que aunque yo fuera un maestro de pastores, realmente yo no había entendido esto. Por favor, ayúdenme, ¿cuándo vienen? Y entonces él dijo: por favor, ayúdenme, y rápidamente abrió las puertas para que nosotros fuésemos a Nicaragua de nuevo. Y entonces él nos conectó con varios discípulos, y uno de ellos es este pastor Alon. Y este pastor es alguien que había sido un discípulo del pastor Aníbal en cuanto a la teología, pero él decía: yo nunca había entendido este evangelio así. Yo estudié tanta teología, pero nunca nos explicaron el evangelio de esta forma. Nunca entendimos que Jesús es el Cristo de esta forma. Por favor, ayúdenme y vengan a nuestra región. Y entonces fuimos aquí a esta región que se llama Matagalpa, y esta región es una región muy montañosa, pero es la primera región en donde entraron los nicaragüenses a compartir el evangelio, y fuimos a un seminario teológico. Y aquí estamos en este seminario teológico, y cuando explicamos el evangelio, muchos estudiantes reclamaban ahora a sus profesores de teología y les decían: ¿por qué nunca nos enseñaron esto? ¿Por qué nunca nos enseñaron el evangelio de esta forma? Y entonces este grupo se consolidó de una manera tan fuerte que ahora este grupo de Nicaragua, aunque ellos no se comunican tan seguido con nosotros, pero este grupo de Nicaragua está recorriendo toda Nicaragua buscando a los dignos de esta región. Aquí estamos con este grupo que se consolidó, un grupo de alrededor de unos 8 pastores, y ellos mismos, a pesar de que ustedes saben que Nicaragua tampoco está tan bien económicamente, pero ellos se mueven de región en región y están buscando a los dignos. En Guatemala, cuando Guatemala visitó a Nicaragua hace poco, ellos nos contaban que durante ese tiempo habían encontrado dignos en más de 9 provincias diferentes, y que habían entrado a la isla de Roatán, y que habían entrado a varias regiones para buscar quién es el digno de esta región, siempre compartiendo el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Así que Nicaragua se está desenvolviendo de esta manera al encontrarse un hombre, Aníbal. Entonces realmente se empezó a mover todo esto. El pastor Lenin de Guatemala nos abrió también la puerta a El Salvador. El Salvador es un país muy pequeño, aquí lo ven, que es quizás mucho más pequeño que los otros países, pero es un país que tiene mucha violencia. Y es incluso un país tan violento que en una estadística decían que habían 20 asesinatos diarios. Y en esta región nosotros entramos buscando también quién es la persona que va a salvar a El Salvador. Y aquí nosotros tuvimos varios encuentros masivos, y uno piensa generalmente que si nosotros hacemos campañas masivas, y si lo hacemos por la radio, y si lo hacemos por la televisión y todo esto, que va a ser más rápido. Bien, en El Salvador tuvimos la oportunidad de salir por televisión en entrevistas. Aquí nos están entrevistando en una iglesia de magnitud en esta ciudad, y aquí estamos con un alcalde de una ciudad que se llama Popa, y se le está compartiendo el evangelio de la Biblia. Aquí estábamos en una radio de las Asambleas de Dios, y estábamos compartiendo el mensaje que Jesús es el Cristo. Aquí estamos con el superintendente de las Asambleas de Dios, y le compartimos el evangelio que Jesús es el Cristo, y él dijo: verdaderamente es un buen mensaje, lo que yo pienso y lo que ustedes piensan no es diferente, por favor esfuércense y ayúdenos a salvar a El Salvador. Pero hasta ahí fue. Aquí estamos con un miembro de un movimiento que se llama Tomando Mi Nación. Es un movimiento que en Centroamérica tuvo un auge muy grande, que ellos incluso se esforzaban tanto en el evangelismo que ellos ponían una señal de pare, y entonces se paraban los carros y ellos oraban por estas personas, y en eso les compartían el evangelio. Un movimiento que tomó auge también en Guatemala, en Nicaragua, en toda Centroamérica, realmente fue muy fuerte. Y este pastor en El Salvador estaba entrevistándonos en eso. Eso es una entrevista de televisión que ocurrió, y entonces él se interesó mucho en el evangelio, pero hasta ahí. Y entonces durante unas 3 incursiones nosotros buscamos quién es el digno de El Salvador. Aunque se fue a la televisión, aunque se fue a la radio, aunque se hicieron eventos muy grandes, no se hallaba el digno. Entonces no es por
desplegarse grandemente que se haya el digno, sino es quién es la persona indicada. Y entonces aquí en una tercera oportunidad se reunieron los pastores. Aquí es el pastor Lenín, aquí es el pastor Aníbal y el pastor Bermúdez de Colombia, que luego les voy a contar un poco de él. Y hasta se entraron en las universidades cristianas para poder compartir. Aquí está el pastor Che compartiendo con los universitarios cristianos a ver quién era la persona que realmente iba a restaurar el evangelio en El Salvador, porque El Salvador es famosa por tener muchas iglesias. Hasta una pastora nos decía, es tan común ver iglesias que hay más iglesias que pupuserías en El Salvador. La pupusa es el alimento tradicional de El Salvador, pero ellos decían, hay tantas iglesias, pero no estamos no estamos venciendo al mundo, no estamos conquistando El Salvador, y entonces no se hallan las personas dignas. Y luego estas personas, estos pastores, nos ayudaron a poder buscar más profundamente en El Salvador. Y aquí salió una pastora, la pastora Mabel. Esta pastora es alguien que desempeñó un ministerio muy sano, durante un ministerio que estaba enfocado en lo que era la restauración. Pero ella, al escuchar el evangelio, ella confesaba: yo nunca había escuchado a Jesús como el verdadero sacerdote, como el verdadero profeta, como el verdadero rey, y no sabía el impacto que esto tiene en mi vida. Y ahora yo sé que este es el único mensaje que puede salvar a El Salvador. Y entonces ella empezó a compartir. Hermanos de Cuba empezaron a llegar también a ayudar aquí en El Salvador. Después les contamos de los hermanos de Cuba. Y los hermanos de México también. Este es el pastor Jorge, de quien les contaba, y el pastor Roberto también está aquí. Y entonces empezaron a buscar a los dignos de El Salvador. Aquí, esta es una pastora que se llama Virginia, y esta pastora decía: en mi pueblo es tan común que haya asesinatos que incluso un niño de 12 años ya tiene la experiencia de haber dado muerte a un hombre. Pero verdaderamente yo sé que con este evangelio nosotros tenemos que cambiar esta situación. Aquí esta mujer es alguien que no es pastora. Ella trabaja en un banco, pero a pesar de trabajar en un banco, ella recibió el evangelio tan fuertemente que dijo: yo tengo que predicar esta verdad. Y entonces ella, dejando su trabajo, en días de trabajo ella se salía recibiendo el permiso, y realmente ella compartía con jóvenes de los lugares en donde ella estaba conectada, y les compartía ahora que Jesús es el Cristo, y se fueron abriendo puertas gracias a ella. Y entonces aquí estamos con la reunión de algunas personas que recibieron este evangelio muy fuertemente en El Salvador. Y hace poco nos llegó una noticia de El Salvador. Aquí están ellos compartiendo. Hace poco se formó un grupo muy sólido, y ellos están compartiendo en la región occidente y centro ahora en El Salvador, y se están realizando conferencias de pastores. Pero no es por el hecho de dar una conferencia, no es para que simplemente ellos puedan tener reconocimiento, sino que a través de la conferencia, ellos compartiendo el mensaje que Jesús es el Cristo, siempre se andan fijando quién es la persona que está reaccionando, quién es la persona que verdaderamente está viviendo con este mensaje, quién es la persona que verdaderamente yo puedo encargarle esta región para salvar esa región. Y entonces ellos están compartiendo de esta manera, y se han hallado dignos, principalmente entre los jóvenes. En El Salvador los jóvenes se están moviendo de una manera muy activa, evangelizando no solamente en estos lugares con los pastores, sino en las universidades. Aquí vemos una universidad, y también vemos que en lugares en donde quizás no haya muchos recursos, pero que hay gente dispuesta a escuchar, se comparte y se encuentra al digno y se ayuda al digno para que ellos puedan empezar a salvar a su región. Bien, en El Salvador se da algo así. En Miami, después de escuchar un poco de todo esto, este director de la organización cubana, ¿se acuerdan de él, verdad? Entonces, de la organización cubana, él dijo: bueno, entonces por favor ayuden a Cuba, porque nosotros nos encargamos de Cuba. Pero en ese tiempo no podíamos ir a predicar a Cuba porque se requería de una visa religiosa. Entonces se llamaron a estos hombres a la República Dominicana para que verdaderamente ellos, a varios líderes de denominaciones cubanas, se les llamó a la República Dominicana para compartirles el evangelio. Se les pagó su pasaje, se les pagó su comida, se les pagó su alojamiento, todo, ¿no? Pero era con el objetivo, aquí están, era con el objetivo de ver quién es el digno que va a salvar a Cuba. Y de todos ellos, este pastor, que se llama Alberto Garrido, él dijo unas palabras muy importantes. Él dijo: Cuba ahora se está avivando, Cuba está creciendo, la iglesia cubana está creciendo, está habiendo un auge en la iglesia cristiana, pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque se está avivando con un evangelio que no es el de la Biblia. Así que por favor entren a Cuba, por favor ayúdenos. Y por este pastor entramos a Cuba.
Y Cuba es un país que ustedes saben que tiene la reputación de ser un país muy diferente a los demás países latinoamericanos. Y es un país muy pobre también. Es como si se hubiese quedado paralizado en los años 60. Pero si nosotros vemos acá, esta es una iglesia en Cuba. Entonces, algo así es la situación, pero nosotros fuimos a compartir con estos cubanos para ver quién es el digno. Y entonces se compartió varias veces en Cuba. Y aquí hay unas fotos acerca de Cuba. Y se les compartió constantemente el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y se buscó a un misionero. Este es el misionero Héctor Barea. Y él había reaccionado muy fuertemente a este evangelio, a pesar de que él era un estudiante de seminario. Realmente, él dijo, yo realmente entiendo que este es el evangelio que puede salvar a Cuba. Y entonces él, al cabo de un año, compartió este evangelio e influenció a tantas personas que se levantaron 10 congregaciones. Y entonces él empezó también a mover a Cuba. Y en nuestra siguiente entrada, después de encontrarlo a él, nos encontramos con el pastor Arnold Ciracolara, ese que tiene la camisa color naranja. Y este pastor, luego vamos a explorar un poco de él, pero él decía, verdaderamente yo, a pesar de haber fundado 86 iglesias, yo me siento anatema, porque no había predicado este evangelio. Y entonces él empezó a moverse de una forma muy fuerte. Él estaba llorando aquí, compartiéndonos verdaderamente lo que él había sentido con ese evangelio. Y él, en una ocasión futura que nosotros entramos, él había logrado reunir 21 denominaciones cubanas. Cuba es muy famosa porque siempre se divide a la gente. El gobierno siempre quiere dividir a la gente, porque si se une la gente hay un golpe de estado. Entonces Cuba siempre divide a la gente, y hay una cultura de división tan grande que incluso dentro de la iglesia no se habían podido reunir más de 10 denominaciones para una conferencia, pero él reunió 21 denominaciones, presidentes, vicepresidentes, tesoreros, todo este tipo de gente, para compartirles el evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entonces ocurrió que se dio la conferencia, y aquí los que reaccionaron a este evangelio dijeron, vamos a salvar a toda Cuba con este mensaje. Y un poco más de esto después. Les vamos a explicar un poco más de eso después, pero regresando un poco al continente, nosotros, después de encontrarnos con los hombres salvadoreños, ellos nos conectaron con Colombia, y no fuimos a Bogotá, sino fuimos a una región algo pequeña que se llama Yopal. Y aquí en esta región nosotros nos encontramos con una persona. Aquí estamos en una estación de radio muy pequeña. Este fue nuestro primer día en Yopal, o sea, después de haber llegado, dormimos, y nuestro primer día de actividad fue aquí en la estación de radio, en donde la intención de las personas aquí era que se compartiera el anuncio de que va a haber un evento. O sea, era un anuncio, pero aquí usted es la persona que vende blanco. A la par del pastor Cho es el pastor Enrique Bermúdez. Él realmente había sido un apóstol muy influenciante, que había levantado 5 o 6 seminarios en toda Sudamérica. Él había levantado más de 500 iglesias en toda Colombia, y él realmente se había desplazado de una manera muy grande. Es un hombre muy reconocido, pero él estaba ahí con nosotros y parecía no estar escuchando el evangelio. Pero en 30 minutos que se compartió el evangelio de la Biblia, nosotros dijimos unas palabras que era: el pecado más grande de un pastor es estar en el púlpito y no predicar el evangelio. Y esto luego él nos confesó que le llegó al corazón. Y en la hora de receso él decía, si este evangelio no salva al mundo, nada puede salvar el mundo. Entonces él después nos ayudó a que este evangelio se compartiera. Él lo agarró, y nosotros entonces hallamos la verdad: este es el digno de Colombia. Y entonces este digno de Colombia, aquí estamos con él en algunas actividades, y realmente empezó a compartir el evangelio en toda su iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Este digno de Colombia no solamente se quedó en Colombia, despertando a su iglesia y despertando a otras provincias. Él tiene como meta que verdaderamente en 10 años él verdaderamente va a poder haber llenado a toda Colombia con el evangelio de que Jesús es el Cristo, y se está moviendo con esta meta. Él ha ido a varias provincias, y en uno de estos viajes él visitó Venezuela, y en Venezuela se encontró con este pastor Orlando García. Él está aquí con ustedes también. Pero este pastor, él nos confesaba un poco de lo que él había sentido, y él decía: yo tengo que llevar este evangelio a Venezuela. Y él les va a contar un poco de lo que él sintió en ese momento también, después cuando él tenga la oportunidad de hablar. Pero a través de este pastor, ¿qué es lo que ocurrió? A través de un pastor colombiano, no solamente se está empezando a salvar a Colombia, sino también él empezó a compartir a Venezuela. Y entonces este pastor de Venezuela, ¿qué hizo? Él abrió las puertas para que llegaran personas
de varias regiones de Venezuela a Colombia, y se les compartió el evangelio a ellos, y ellos ahora se están moviendo para salvar a toda Venezuela. Y en Panamá también nosotros entramos alrededor de unas 3 ocasiones, y nosotros en Panamá habíamos entrado y se compartió con un grupo muy grande de pastores en la ocasión inicial. Aquí hay alrededor de unos 500 participantes, fue con 300 pastores y 200 líderes más o menos. Y entonces se les compartió el evangelio de la Biblia, pero ¿cuál era el punto? Que realmente, a pesar de que muchas personas escucharon el evangelio de la Biblia con gran detalle, como unos 3 días, todos decían, qué bonito el mensaje, qué bueno, pero no había una persona que iba a salvar a Panamá. Entonces se hicieron muchos intentos de entrar. El pastor Bermúdez también está allí testificando de lo que verdaderamente es el evangelio de la Biblia, y él decía, no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces 3 ocasiones entraron a Panamá, pero resulta que este pastor Bermúdez, en esta última ocasión que entramos a Panamá, él había entrado de antemano y había encontrado al digno para que nosotros solo fuéramos a hablar con él realmente. Él solo fue a Panamá y encontró al digno, se llama el pastor Kelsey. Entonces estamos verdaderamente expectantes que él va a salvar a toda Panamá. Y hablando un poco de Venezuela, en Venezuela nosotros entramos a través del pastor Orlando, aquí está el pastor Orlando, y entonces nos movimos en 4 regiones. El pastor Bermúdez nos acompañó en esa ocasión también, y nos movimos a regiones grandes. Estábamos en Caracas, aquí es Barquisimeto, aquí es Mérida, y aquí estamos en el Amparo. Y en muchas de estas ocasiones se reunió una gran cantidad de pastores. Si no me equivoco, en Barquisimeto eran quizás como unos 200, en Mérida quizás pasaba los 300, pero no se encontraba el digno. Es más, algunos decían, ¿en dónde está la estrategia? ¿En dónde está el método? ¿En dónde está la prosperidad? Y muchas personas se reunían y querían escuchar otro mensaje, pero no se hallaba la persona que verdaderamente iba a escuchar el mensaje de la Biblia. Pero aquí en el Amparo se reunió un grupo muy puro de gente que reaccionó al evangelio de la Biblia, pues porque el pastor Orlando ya les había compartido un poco acerca de lo que es. Y también en esta ocasión, en esta visita, se halló al pastor Jorge Hidalgo. Este pastor es un hombre muy reconocido por teología. Él es alguien que nos compartió. Yo he llevado a 500 personas desde que eran inconversos hasta que se volvieron pastores. Entonces verdaderamente él era un hombre influenciante. Muchas personas lo conocían allí, y a pesar de ser un hombre de gran trayectoria, él decía, yo verdaderamente tengo que asimilar este evangelio. Este evangelio es verdaderamente el que ahora puede salvar a Venezuela. Y entonces este pastor Hidalgo se metió 15 días en una habitación para poder absorber este evangelio y escuchar y escuchar y escuchar, y después empezó a compartirlo, primero a sus líderes, después a su iglesia, y ahora él se está moviendo en muchas partes de Venezuela para poder compartir el evangelio de la Biblia. Y estuvimos con él en Venezuela. El pastor Orlando, de igual manera, no solamente se quedó con este evangelio, sino empezó a repartirse en toda la región que se llama Apure, que es uno de los estados más grandes de toda Venezuela, y empezó a compartir, casi que recorre toda Apure para poder buscar a los dignos que van a salvar a esta región. Entramos a Argentina también a través del pastor Ramírez, que pues ustedes lo conocieron ayer, pero el pastor Ramírez es alguien que nosotros nos encontramos en Miami, y él, al escuchar el evangelio, decía, yo verdaderamente tengo que salvar a Argentina con esto. Aunque la mayoría de su vida él estuvo en Estados Unidos, él decía, yo me siento responsable de Argentina, yo quiero salvar a Argentina. Y entonces él vino y pues tuvimos las conferencias. Algunas personas se acuerdan de esto, pero aquí nosotros estuvimos en Luján de Cuyo, y aquí nosotros compartimos siempre el evangelio de la Biblia, buscando quién es el digno. Y aquí nosotros nos encontramos con el pastor Elvis y su esposa. Ellos reaccionaron de una manera muy pura, y nosotros imaginamos que nos íbamos a encontrar con una persona argentina, pero realmente los que reaccionaron a eso fueron hermanos de Bolivia. Y entonces se les compartió el evangelio de la Biblia más a fondo, y ellos dijeron, nosotros queremos compartir este evangelio de Cristo, y nosotros queremos hacerlo de la forma indicada. Entonces supimos que se había encontrado un digno aquí en forma del pastor Elvis. El pastor Ángel fue otro de los que reaccionó. El pastor Ángel pues ya les habrá contado un poco, pero él decía que se sentía muy arrepentido de todo lo que él había podido compartir durante todo ese tiempo, y con gran ímpetu ellos compartían el evangelio de la Biblia. También encontramos a otro pastor que se llama David Montero, que estaba en San Juan,
Y este pastor también reaccionó muy fuertemente al evangelio. Como repito, la ocasión no fue simplemente buscar a una persona que reaccionara bien, sino quién iba a salvar esta región, quién va a salvar a Argentina. Los pastores Ariel y Betty también reaccionaron muy fuertemente en esta misma ocasión que se encontró el pastor Ángel. Ellos también reaccionaron al evangelio de la Biblia. Y entonces ellos, pues ustedes saben mejor que yo lo que se ha hecho en esta región para poder salvar esta región. Cuando se encuentra una persona correcta, esas son las personas que verdaderamente salvan a su región con el evangelio de la Biblia. Y algunos de estos pastores nos acompañaron a Chile. Chile era la siguiente región a donde entramos. Y aquí realmente se hicieron intentos de buscar a quién es el digno de Chile. Se reunieron varios obispos, se reunieron varios pastores con gran trayectoria. En Chile el sistema fue muy estructurado, o sea, se invitaron a las cabezas prácticamente de la iglesia chilena. Y entonces aquí se compartió la conferencia buscando quién es la persona que reaccionaba al evangelio que Jesús es el Cristo. Y después de esto, nosotros nos encontramos con un buen número de personas. Y hablando de un poco de ellos, aquí se encontró también al pastor Javier. Este pastor que durante un tiempo había tenido una sed verdaderamente ante Dios de qué es lo correcto. Entonces se encontró con este evangelio y reaccionó. También un pastor que se llama Andrés había reaccionado de forma muy fuerte y él confesaba: aunque verdaderamente yo he estudiado mucho y yo estudiaba en el seminario para compartir el evangelio, en algún momento en el seminario se me olvidó cuál es el objetivo de todo, el evangelio en sí, y ahora yo lo vuelvo a retomar y yo sé que todo eso que he aprendido realmente es de impedimento, y ellos están compartiendo el evangelio en Chile ahora. También un pastor que se encontró fue este pastor, él se llama Salim. Él venía a visitar a un amigo brasileño a Chile, un pastor de Brasil que estaba haciendo su obra en Chile, y él lo venía a visitar, y él escuchó en la radio que había una conferencia y que qué bonito. Entonces ellos vinieron a participar y de la nada vino la respuesta a su vida, y él dijo: verdaderamente este evangelio yo lo quiero compartir en España, y más que nada yo lo quiero compartir en Pakistán. Entonces a través de él se abrió la puerta a Pakistán. Entonces, en conclusión breve, después de esta conclusión descansamos un rato, pero lo que les quiero dar a entender con este informe, realmente han ocurrido muchas cosas. Entramos también a Brasil, entramos a Costa Rica, se han hecho varios intentos verdaderamente, pero el fluir de lo que Dios nos está enseñando en este momento es que Dios está haciendo la evangelización mundial. No es un esfuerzo humano, no es porque nosotros hayamos hecho las cosas bien, sino que es Dios quien está moviendo esta corriente de la evangelización mundial, porque el Señor cumple su promesa. El Señor es aquel que prometió que todas las naciones iban a escuchar el evangelio, y a través de nosotros Él se encuentra haciendo esto, a través de ustedes Él se encuentra haciendo esto. Y yo quiero que sepan realmente el fluir en el que están, cómo a través de una persona encontrada en Estados Unidos, una persona que se encuentra y este discípulo busca discípulos y estos discípulos buscan discípulos, y así verdaderamente se va conquistando toda América Latina, y ahora hasta se han abierto las puertas nuevamente a Estados Unidos, y también puertas que se abren a Pakistán y a otras regiones. Entonces nosotros nos damos cuenta de que esto no es obra de hombre, no es algo que nosotros tengamos que hacer por nuestra fuerza, sino que es Dios quien lo hace cuando hemos restaurado el evangelio de la Biblia, cuando verdaderamente hemos aclarado qué significa el evangelio según la Biblia, y cuando nosotros no nos esforzamos en una estructura o en amasar a gente o en simplemente nuestro beneficio, sino en verdaderamente hacer el evangelismo de la Biblia, anhelando que el Señor venga en nuestros días y corriendo para esto. Realmente el Señor abre puertas y nosotros estamos dentro de esto. Así que este informe, como les digo, no fue para alardear, fue para que verdaderamente ustedes entiendan en qué tiempo estamos. Porque realmente muchas veces hemos escuchado en la iglesia, y los que han estado mucho tiempo en la iglesia lo saben: el Señor va a cambiar a todo el mundo a través de ti, el Señor te va a hacer testigo, el Señor te va a hacer que vayas a las naciones, y mucho tiempo escuchamos eso, ¿verdad? Pero llegamos a escucharlo tantas veces que a veces ya no lo creemos. Lo escuchamos tantas veces que estamos insensibles a la voz de Dios que verdaderamente está ocurriendo. Pero hoy les digo, esto está ocurriendo, la evangelización mundial está ocurriendo, y a los que han restaurado el evangelio de la Biblia, aquellos que verdaderamente han tomado este pacto de Dios y desean obedecer al pacto de Dios para la evangelización mundial, Dios los va a utilizar para ser testigos en todas las naciones. Amén. Así que en esto estamos, y me gustaría que entonces
Después de un breve receso, vamos a tener un receso muy breve, y después de esto vamos a compartir un poco acerca de algunos eventos que han acontecido muy importantes. Vamos a hablar acerca de lo que es, acerca de lo que fue la cumbre en Guatemala y cuál fue su significado. Vamos a hablar del evangelismo a nivel nacional que ocurrió en toda Cuba, y vamos a hablar también acerca de un poco de Pakistán, de qué es lo que se está haciendo en Pakistán, y también vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en Venezuela hace una semana. Así que vamos a descansar un momento y en unos minutos nos vemos. Gracias.